Realmente es un placer que estés nuevamente con nosotros. Bueno, ustedes conocen a Jimena, es doctora en biología, está en la cátedra de evolución justamente en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, acompañada por su par, el doctor Fabio Vázquez, y es su par porque también pertenece a la cátedra de evolución de la universidad allí en la Facultad de Ciencias Exactas, licenciado en biología y doctor en ciencias naturales. A ambos bienvenidos. Bueno, Jimena, el tema es tratar de hablar sobre Darwin, lo cual podremos estar horas y horas, a favor, en contra, hablar de la evolución. Muchos dicen, bueno, la evolución se detuvo, no se detuvo, pero más que nada comencemos explicando qué es hoy la teoría de la evolución de Charles Darwin. Bien, para hacer un raconto histórico primero hay que tener en cuenta el momento histórico justamente en el cual Darwin pudo pensar esta teoría. Tenemos que pensar que fue post-Revolución Francesa. Tenemos que pensar además que Darwin era hijo de médicos y era hombre. Entonces, esta conjunción que hace que un científico sea científico en ese momento posibilitó el pensamiento darwiniano posterior tal como lo conocemos hoy. ¿A qué hago referencia con esto? A que probablemente si no hubiese sido por la Revolución Francesa, en ese momento histórico, sumado al hecho de que Darwin era un hombre y podía darse el lugar para poder empezar a pensar estas cosas, probablemente cuando nosotros hacemos un raconto de las mujeres que estaban en ese momento haciendo ciencia, encontremos muy pocas o ninguna. Y además era alguien que era de una clase acomodada. Probablemente alguien que trabajaba extrayendo carbón en ese momento en Inglaterra no hubiese podido hacer el viaje que hizo Darwin en un barco y haber visto la diversidad biológica que él vio, que fue el inicio, el punto inicial de todo lo que él se planteó después, refiriéndose a lo que hoy conocemos como evolución biológica. Bueno, recordamos que nació en 1859, geólogo, naturalista, etólogo, que es la conducta de los animales, estudian botánico, filósofo, escritor, explorador. Podemos decir, como en aquella época se usaba prácticamente, que una persona no se enfrascaba en una ciencia, sino que trataba de llevar adelante toda una investigación interdisciplinaria y a veces hasta sin haber hecho un estudio metódico en una universidad, sino que eran personas autodidactas, pero tenían un afán de curiosidad, de investigar, de conocimiento, que los llevaba a ser profundamente excitados por justamente el conocimiento y llevar adelante investigaciones, como en este caso en un barco, el Beagle, que fue toda una anécdota también para contar ahora, después de tantos años, porque él se mareaba, no era fácil con poco más de 20 años decidirse a embarcarse en el Beagle. Le fue muy difícil porque además no lo querían dejar subir, tuvo que pedirle permiso a su papá. Una de las cuestiones por las cuales se dice que no lo dejaban subir era por la forma de su nariz, porque se ve que al capitán del barco no le gustaba algo de su nariz y lo hacía pensar que podía ser una mala persona o algo así. Claro, en esa época la teoría del hombroso estaba en vigencia, de acuerdo a la figura, la fisonomía, era la persona. Claro, claro, entonces casi que no sube. Sin embargo, subió, pudo hacer ese viaje y siempre me gusta a mí, a Fabio también nos gusta un montón decir a nuestros estudiantes, rescatar el hecho de que Darwin fue un gran observador primero y principal, y siguiente paso, un buen planteador de preguntas. Observando situaciones, plantear una buena pregunta. Más allá de la respuesta que uno pueda dar, siempre el camino de la ciencia es el planteo de una buena pregunta como inicio, ¿no? Creo que la pregunta que él se inició, o la pregunta que él inició en su cabeza es de qué manera llegamos a ver hoy la biodiversidad con la que él se encontró a lo largo de todo su viaje. Quiero imaginarme en la cabeza de él y creo que esa fue la pregunta iniciadora. Que recordamos también estuvo en la República Argentina, estuvo visitando parte de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, sí, en Mendoza, donde dice que fue picado por una vinchuca, sí, que tuvo un problema cardiológico en el futuro de su vida. Y bueno,
la Argentina también se entusiasmó con varios elementos que vio allí de fósiles. Fósiles, sobre todo fósiles. Algunos de estos fósiles hoy aún llevan el nombre mismo que Darwin les puso, y tenemos, digamos, ese homenaje a Darwin, si quisiéramos, en nuestros museos en Monte Hermoso. Creo que hay parte también en el Bernardino Rivadavia. Le damos la palabra a Fabio, que está con nosotros, sí. porque él va a hablar de post-darwinismo, pero mientras tanto, de Darwin podemos hablar tranquilamente horas. Sí, en realidad algo que señora Jimena creo que hay que tenerlo en cuenta. Si Darwin pudo, digamos, evolucionar en su pensamiento, fue porque no solo era un gran observador, sino que dirigía su mirada. O sea, los naturalistas previos a Darwin en general eran observadores también excelentes. Lamarck, por ejemplo, Jean-Baptiste Lamarck era un predecesor de Darwin excelente en ese sentido. Pero Darwin se diferenció, fue, si se quiere, innovador en ese sentido, en dirigir la mirada hacia, digamos, lo que él hipotetizaba que podía ser, una explicación para su pregunta, su buena pregunta que señala ella. Y qué cantidad de preguntas y la profundidad. Por eso se dice que era filósofo también. Porque y de alguna manera los naturalistas de antaño, si se quiere, tenían un contenido filosófico importante. Se preguntaban sobre la propia praxis mucho, o sea, iban hacia adentro también. Y, digamos, si uno se remonta ya mucho más atrás, en Grecia y demás, básicamente las respuestas sobre naturaleza estaban en manos de los filósofos. Entonces, no es extraño que en el siglo XIX, en este caso, todavía quedara, digamos, esa impronta interesante, que era algo no tan especializado, un poco como señalaste vos también, ¿no? O sea, no tan especializado, sino, digamos, abarcando ciertas cuestiones naturales, en este caso, de una manera más o menos amplia. De hecho, las influencias que tuvo Darwin para esbozar su plan teórico en principio tienen que ver con geología, tienen que ver con filosofía. Con genética, decimos ahora, en aquella época no existía. Claro, ahí está el punto. O sea, Darwin llegó con ciertas explicaciones, o sea, él veía la variabilidad de las poblaciones, ¿no? Veía que, digamos, dentro de la misma especie, por ejemplo, había variabilidad. Como nosotros, los seres humanos, somos todos, se supone, la misma especie, o lo asumimos como la misma especie, pero tenemos variabilidad dentro. O sea, hay gente que naturalmente es resistente a una alergia, por ejemplo, un alergiógeno determinado, ¿no? O que tiene determinadas características. Eso él lo observó. Lejos de molestarle eso, de ver tanta variabilidad y que lo abrumara, tomó esa variabilidad justamente como sustrato para lo que es la explicación básica que dio Darwin sobre cómo evolucionaron las especies, que es la selección natural. Bueno, ese es el tema. ¿Cómo llega a la selección natural y cómo llega a todo esto que ya ahora conocemos, ¿no? Con los años que han pasado? Lucas, que es el antecedente común que tenemos, una sigla, Lucas, como antecedente común de toda la humanidad. Pero ¿cómo se da cuenta Darwin de que hay modificaciones cuando va a las Islas Galápagos, por ejemplo, ve los pájaros allí, los pinzones, y dice, bueno, pero el pico es distinto acá que acá, en diferentes lugares geográficos? ¿Cómo llega a esto? Yo creo que lo primero que él debe haber pensado es, como dice Fabio, son seres todos de la misma especie, pero aún siendo de la misma especie existe cierta variación. ¿Cómo explica él esa variación? Imaginándose a lo mejor y después haciéndolo efectivo mediante una teoría, decir, hay cierta variación que puede ser benéfica en determinado tiempo y en determinado momento para determinado individuo, y otra variación que puede no ser benéfica para ese mismo tiempo, en ese mismo momento, para otro individuo. Entonces, aquel que tiene esa variación que es benéfica, convive con aquel que no tiene esa variación benéfica, y lo que hacen es pasar por un filtro. Algunos quedan y otros pasan. Ese filtro es la selección natural. Nosotros como biólogos hablamos de selección natural todo el tiempo, pero cuando se lo quisiéramos explicar quizás a alguien que no es necesariamente un biólogo, lo que decimos quien selecciona es el ambiente. Claro, el ambiente tiene un papel fundamental. Ahora, la pregunta, no sé quién le quiere responder. ¿Qué es lo que se sobrepone para ir mejorando las especies? Muchos dicen, bueno, es más fuerte, es la fuerza que da modificaciones o es la adaptación. ¿Qué elementos son importantes más allá del ambiente?
Bueno, en principio, o sea, una respuesta posible a eso es más bien complementaria. O sea, nosotros podemos decir, bueno, hay una presión de selección, supongamos un cambio de temperatura general, como podemos estar enfrentando ahora respecto al cambio climático, ¿está? Y eso sería digamos, una presión de selección, o lo podríamos llamar así. Esa presión de selección, seleccionando justamente, puede tener un producto. Ese producto es la adaptación, justamente. La adaptación. La adaptación como producto de haber sido seleccionado. Claro. ¿Está? O sea, nosotros tenemos toda esa variabilidad de la cual estamos hablando, distintos subgrupos dentro de una población, los cuales tienen características distintivas, y ante una presión determinada, que sería, por ejemplo, un cambio de temperatura generalizado, habrá quienes naturalmente ya sean más resistentes o menos resistentes. De esa manera, digamos, esa población ya va a tener otra configuración que va a ser donde van a prevalecer probablemente los que resistieron ese cambio de temperatura. Una pregunta que se impone en este momento también, en el momento este del debate, es el simio y el hombre. Muchos dicen, en base a una imagen, dibujo muy arraigado en la conciencia popular, de que provenimos del mono. Y eso fue lo que impactó y chocó en aquella época. Ahora, bueno, decimos que tenemos un ancestro común, que son dos ramas distintas. ¿Cómo explicamos esto? Podríamos decir que somos primos, en todo caso, de un simio. Pero tenemos el 98% de cromosomas. Claro, compartimos con totalmente. ellos. Y a eso, cuando vos te referís a cromosomas, es porque a lo mejor está bueno comentar esto, que la evolución en sí tiene una parte que es macro, que es morfológica, que son cuestiones que podemos comparar a primera vista, y hay otra parte de la evolución que es microbiológica, si quisiéramos decirle de alguna manera, que tiene que ver con genes, con cromosomas, con alelos, que son diferentes versiones del mismo gen. Y lo que tiene de interesante todo esto es que Darwin piensa su origen de las especies y con él la selección natural y la teoría de la evolución sin haber conocido nada de genética. Sin embargo, cuando Mendel empieza a trabajar en lo que conocemos como genética mendeliana, todas estas leyes de genética mendeliana prácticamente responden a la teoría de la evolución de Darwin. De esta manera se confluyen dos teorías, si quisiéramos, en una teoría más grande, que es la teoría sintética de la evolución. Y podemos decir también que cada vez se corrobora más la teoría de la evolución, porque muchos dicen es una teoría, falta mucho para que sea una ley, ignorando quizás cómo es la terminología científica. Algo de eso hay, mira. Si hay un conjunto teórico contrastado en la historia de la humanidad, es justamente lo que tiene que ver con la evolución. Es un hecho. Es un hecho. O sea, ha sido contrastado y sigue contrastándose permanentemente. Si no adquiere características de ley, es por una cuestión de que, a ver, si nosotros lo comparamos con la ley de Newton, por ejemplo, digamos, nosotros le observamos características universales. O sea, podemos predecir movimientos de planetas teniendo en cuenta la ley de Newton. ¿Está? En cambio, con respecto a lo que tiene que ver con la vida, por ahora se restringe al planeta Tierra. Entonces eso dice, bueno, es un conjunto teórico, como tal ha sido contrastado científicamente y sigue contrastándose desde antes de Darwin hasta ahora. ¿Está? Entonces es claramente aceptado como un hecho, no solo por la comunidad científica, sino en general. Podemos en otro momento por ahí charlar las resistencias que hay con respecto a esto, pero provienen de otros lugares. La característica de la isla adquirirá seguramente si el día de mañana podemos verificar vida en otro lugar y vemos que responde, o podemos ver que responde a los mismos patrones, que responde a los mismos tipos de comportamientos generales, ¿está? Al mismo tipo de desarrollo. ¿Está? Muchos se preguntan también por qué hemos evolucionado y no evolucionó el simio, como creyendo que tendría que estar a la par nuestra. Es decir, la pregunta es, ¿se sigue evolucionando, las especies siguen evolucionando con el tiempo? Las especies evolucionaron siempre y van a seguir evolucionando, porque el cambio es intrínseco a lo biológico. ¿Por qué no todos los simios son humanos? Porque partimos de una diferenciación inicial. Entonces, hubieron simios que evolucionaron de maneras distintas. No todos los simios evolucionaron
hacia humanos, no todos los dinosaurios se extinguieron. Sí, los pájaros, por ejemplo. Los pájaros son en la dinosaurios. continuidad. Los Y no pájaros. todas las bacterias, digamos, evolucionaron hacia el mismo lado. Algunas terminamos siendo nosotros y otras son bacterias que son la mayor biomasa de la Tierra. O sea, fue un modelo exitosísimo. Pero sin embargo eso no significa que algunas fracciones de esos seres vivos en algún momento fueron seleccionados de alguna manera, positivamente probablemente, para ir, digamos, a través de un cambio que también tuvo éxito. O sea, la evolución o las ideas sobre evolución en general, darwinistas, posdarwinistas y demás, no plantean un sentido claro, no es que se va hacia un lado, no. De alguna manera la selección natural trabaja más como un chapucero. Toma lo que tiene a mano y de eso va desarrollando algo, no como un ingeniero. Muchos dicen vamos a tener el día de mañana una evolución con nuestra mano distinta y nuestro cuerpo así por el uso del celular. Es un chiste, por supuesto, pero De alguna manera, de alguna forma vamos evolucionando, modificando nuestra morfología, nuestros genes, el cerebro. hay siempre, para hablar de eso, siempre hay como una especie de palo en la rueda medio complicado, que es la cultura. Voy a pensar una cosa. Sí, digamos, ciertas enfermedades genéticas o enfermedades de nacimiento, como se suele decir, ¿no? No fueran cuidadas por la neonatología hoy, ¿sí? Esas enfermedades de alguna manera no prosperarían, o sea, no se podrían transmitir. ¿Por qué? Porque la persona probablemente portadora moriría. O sea, y no estoy hablando de nada demasiado grave. Un nacimiento prematuro, por ejemplo, ¿no? Un nacimiento prematuro donde tenemos un problema de desarrollo de pulmones asociado a eso. Si no fuera por la neonatología, eso no prevalecería, ese genoma quedaría ahí. Entonces, hay una interferencia cultural importante respecto de lo que es la evolución biológica. Cosa que, por supuesto, cuando hablamos de poblaciones naturales, no sé, pájaros, insectos, lo que quieras, esa interferencia cultural no está tan clara. Por lo menos no la tomamos tan en cuenta. En cambio, en este caso sí la tomamos en cuenta. Nosotros nos vamos seleccionando nosotros. No es tan... O sea, hay mucha especulación de que, bueno, que mirar la computadora, que el tamaño de los ojos y todo ese tipo de cosas. Es más especulativo que otra cosa. O sea, es más especulativo, no es ciencia, es pseudociencia, en gran parte, porque... La ciencia también especula a veces y a veces demasiado. Eso lo charlamos. Los libros de Darwin, El origen de las especies, acá lo tenemos en 3 tomos muy antiguos, que es interesante destacar porque, bueno, fue un libro que se agotó inmediatamente, hicieron cantidad de producciones posteriores, desde 1859 hasta el día de hoy. No fue su último libro, El viaje del Beagle, por ejemplo, relató todo lo que vivió él en el viaje en el barco. El origen del hombre, otro libro. La expresión de las emociones en el hombre y los animales, otro libro. Plantas insectívoras, miembro de más de 20 academias científicas, Charles Darwin. Exacto. A ver, siempre hubo una especie para mí, ¿no? de mito, que Darwin, que bueno, que el rechazo, que la controversia y todo ese tipo de cosas. La verdad es que cuando Darwin presentó a través de un amigo de Charles Lyell El origen de las especies en su momento, el libro, este libro básico, ¿no? En ese sentido, no, fue aceptado ampliamente. Por supuesto que tuvo cuestionamientos, como todo lo que tiene que ver con ciencia, tiene, digamos, un devenir dinámico que hace que sea cuestionado. Por ejemplo, específicamente, se le cuestionó que esa variabilidad él decía que era heredable. Esa variabilidad de las poblaciones, él decía, bueno, estas características distintivas son heredables. La pregunta básica estaba bien, ¿cómo son heredables? ¿De qué forma se heredan? Y eso Darwin no pudo darle en ese momento demasiada respuesta. Fue hasta el principio del siglo XX donde eso, digamos, enlazando lo que tenía que ver con lo que aportó Darwin, más la genética, de alguna manera se concilió en una teoría sintética general. Pero si no, Darwin fue muy aceptado en su momento, era un tipo muy famoso, muy conocido. Sí, muy conocido. Aparte, recordemos que lo presentó en el ombligo de la ciencia del mundo, que era Londres en su momento, la Royal Society. Era un lugar, digamos, muy apto para hacerse conocido en ese momento. Darwin era un genio. Hoy, si vas a Londres, está enterrado junto a los reyes. Está enterrado cerca de personas muy reconocidas como Herschel e Isaac Newton. Por ejemplo. Y sí, porque, bueno, hay una valoración, digamos, de lo que tiene que ver con ese tipo de cultura, de la ciencia y demás, y se lo puso en un lugar, pero de movida. O sea, era cuestionado, como diríamos, hacia arriba, como diciendo, bueno,
Jimena, un tema complicado, difícil quizás, el diseño inteligente, porque aparecieron algunas teorías más o menos recientes que decían que, bueno, parte de Darwin tiene razón, pero que hubo, no fue una cuestión natural, sin nadie que haya controlado eso, sino que hubo alguien que diseñó, un dios, una persona superior que diseñó toda la evolución. Bueno, eso no ha sido probado, pero ¿cómo lo enseñan ustedes y cómo se difunde este tema en las universidades? La verdad que, ya que tocas el tema, es a veces difícil tratarlo en una universidad que es pública, que es de libre acceso, porque tenemos un amplio espectro de estudiantes. Creyentes, ¿no? Y no creyentes, para hacer lo mínimo. Creyentes, no creyentes y de diferentes creencias, claro, también. Entonces, creo que, y en esto estamos sacando un trapito al sol, lo primero que hacemos con los chicos es decirle, nosotros acá vamos a hablar de ciencia y no de religión. Entonces, esto que tiene que ver con las creencias, no lo podemos explicar porque no somos idóneos, nosotros somos idóneos en ciencia. Entonces, nos centramos en ese eje. Sin embargo, con sorpresa de mucha gente, hay un autor que se llama William Paley, que escribe sobre el diseño inteligente y es una de las lecturas principales de Darwin. Lo que pasa es que Darwin lo cuestiona permanentemente, pero no deja de leerlo. Él primero lo lee, primero se empapa de lo que es la propuesta del diseñador inteligente y después lo critica. En el sentido que decía Fabio hace un ratito, la evolución no tiene un sentido, no está preconcebida, digamos, yo no voy a cambiar algo de mi contextura física porque dentro de 1000 años mis nietos o los nietos de mis nietos necesitarán tal o cual característica física. Eso no lo puedo hacer. Entonces, ¿dónde está ese diseñador inteligente si yo dentro de 1000 años voy a necesitar otra cosa? Claro. ¿Algo para agregar, Fabio, en ese tema? Hay un ejemplo que dan la gente del diseño inteligente que tiene una, más allá que viene de hace mucho tiempo, tiene una cierta actualización, que es la evolución del ojo. Siempre se lo pone como... Evolución del ojo. Del ojo, específicamente del aparato ocular, o sea, poniendo en principio el nuestro como, o el de las águilas, como el top, ¿no? Como que se llega a eso de alguna manera. Y justamente la evolución del ojo está perfectamente explicada con sus pasos intermedios de una manera, ahora vamos acá, es muy largo, pero de una manera muy clara y muy contundente en ese sentido. Lo del diseñador inteligente yo creo que también, como otras explicaciones un poco más sencillas, digamos, tienen una cierta comodidad, dan una cierta tranquilidad. El pensar, por ejemplo, que en situaciones que tienen que ver con la evolución interviene, y eso es parte del posdarwinismo, fuertemente el azar, no es tranquilizador. ¿Somos fruto del azar? ¿La vida de los seres humanos? Según la ciencia, sí. A ver, vamos a verlo así. Está bien, sí. El tema es, en este caso, ¿cuánto interviene el azar? Más que decir, si existe, obvio que existe. Sí, eso existe y está probado. ¿Está? Que un hecho sea más probable o menos probable en función del azar, está probado. Ahora, y digo respecto a un hecho evolutivo, ¿sí? Ahora, el tema o la discusión que se da siempre es ver cuántos casos explica el azar de fenómenos evolutivos. ¿Cuántos casos explica la selección natural, que es más bien determinístico? O sea, hay causa, efecto, ¿sí? ¿Cuántos casos explica la selección natural? O sea, ¿qué prevalece? Esa es la discusión que se mantuvo a partir de... Una vez que se cristaliza la teoría sintética, o sea, cuando se agrega la genética al conocimiento darwiniano, de ahí en más, pasado algunos años, en un contexto histórico particular, fin de los años 60, está en una época de agite desde todo punto de vista, ideológico, artístico, científico, se cuestionan ciertas cosas básicas de la teoría sintética. Una es la intervención del azar. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por ahora, porque vamos a invitarlos en otra oportunidad para seguir analizando otros aspectos, porque son muchísimos de lo que se puede derivar de la evolución de Darwin. Y realmente es un tema casi inagotable. Así que vamos a volver más adelante. Doctora Jimena Trotain, doctora en biología, doctor Fabio Vázquez, licenciado en biología y doctor en ciencias naturales. Ha sido un placer realmente tenerlos acá a la cátedra de evolución
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de nuestra Universidad Nacional de San Juan. Realmente ha sido muy interesante y vamos a volver en algún momento para analizar el discurso que llevó a cabo Domingo Faustino Sarmiento, cuando en un acto en Buenos Aires, en la Academia de Medicina de Córdoba, pero en Buenos Aires, hizo un discurso que hasta el día de hoy es muy estudiado en relación a cómo él impulsaba, apoyaba todo lo que Darwin había hecho hacía pocos años, porque fue casi un contemporáneo, pero es un tema como para abordarlo en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias a